Muy buenas noches a todos ustedes que nos están viendo a través de esta transmisión, ya sea en vivo o grabado el programa. Estamos aquí, su servidor te habla, el pastor Omar Campos, y conmigo una vez más el ingeniero Ulises Campos. Dios te bendiga, bienvenido esta noche. Gracias, pastor, y bienvenido a esta transmisión atípica, pero no quisimos dejar que se pasara una semana sin continuar con esta temática tan importante para nuestros tiempos. Gracias por estar con nosotros. Comparte la transmisión con tus amigos, con tus conocidos, ya sea en Facebook o en YouTube, que también estamos en esa plataforma en esta noche. Aquí, como usted ve, puede ver, traemos aquí algunos detallitos del audio para poder transmitir en esta hora algunos puntos que nos parecieron muy importantes tocar con respecto a lo que menciona la Escritura, siguiendo la temática de como en los días de Noé. Hoy más que nunca la alerta que viene para nuestros días es sin duda una alerta cambiante, y que cada semana hay algo nuevo, hay algo que está ocurriendo, y eso es definitivamente lo que nos mueve a continuar compartiendo con usted para alertar a nuestro pueblo, porque hoy es un tiempo de alerta a nuestro pueblo, a la iglesia, a nuestros amigos que tienen oídos para oír lo que sucede en este tiempo en nuestro país y en el mundo entero por lo que está aconteciendo. Estamos directamente aquí desde la ciudad de Mérida, Yucatán, tratando de poder entablar con ustedes una charla de que lo que sucede en todo nuestro país y en el mundo entero es algo programado, ingeniero Ulises, de todo lo que está aconteciendo. No nada más, a veces uno piensa que es en su entorno, pero en todas partes está este bloque tratando de homogenizar en todas nuestras poblaciones para llevarnos al fin de ese nuevo orden mundial que hablamos hace algunos meses atrás. Y sobre todo que tú puedas entender que lo peligroso y lo complejo que es todo este movimiento, que es sagaz, que es intrépido, que es contumaz, como dice la Escritura. Hombres contumaces, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, se verían en los últimos tiempos. Y hoy, como dice el pastor, desde esta ciudad vemos cómo no solamente en nuestro entorno, no solamente en alguna otra ciudad, sino en ciudades donde tú dices no puede ser posible, siguen pasando las mismas cosas que hemos visto durante las últimas semanas. Y por eso quisiéramos seguir dándole continuidad a este tema. Muy importante en esta noche, no vamos a tener gráficos, pastor, no vamos a tener presentación. Toda la calidad que quisiéramos dentro de nuestra transmisión en vivo, pero vamos a tratar de ser lo más efectivos, usar lo que tenemos para que te lleves en esta noche también una palabra y que podamos nosotros entender que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos que preparan el acontecer de lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Comenzarán a haber señales que serán el principio de dolores para esta humanidad, para nosotros como iglesia prepararnos y estar apercibidos. Si queremos entrar de lleno aquí con la temática, saludando primeramente ahí algunos, a ver, Ulises, por favor. Gracias a cada uno de los que están conectados. Ana Campos, el hermano Francisco Venegas, está también Samuel RT, nuestro primo Raúl Echavarri, el pastor Eduardo Jauregui, Eric Sánchez, Anita Sánchez también, Ana Gabriela Sánchez. Bendiciones para cada uno de ellos, bendiciones. Mi esposa Micheli, Marlene y Adriana Delgado, también una ex compañera nuestra ahí en uno de los trabajos que tuvimos. Dios te bendiga, Adriana. Sí. Nicolás Rogelio García, también el hermano Nicolás, Dios le bendiga, hermano, por estar ahí. Comparte esta transmisión, que como le decimos es algo un poquito más de casa, pero no quisimos dejar pasar porque hay mucha información que ha acontecido en los últimos días. Algo muy importante, pastor, que ha sucedido en esta semana pasada, como Israel acaba de firmar un tratado de paz con los Emiratos Árabes, que habla mucho de la profecía bíblica, y que esto también nos debe a nosotros animar a ver cómo se siguen cumpliendo las profecías y que no nos desviamos del propósito divino,
que Dios sigue estando en control de todas las cosas, y eso es un acontecimiento muy trascendental en nuestros días, que ha sucedido, más la información que vamos a estar transmitiendo. Vamos a estar usando mucho la escritura en esta noche, como le decimos. Agarre su Biblia, tome notas, porque no va a haber presentación, no vamos a tener gráficos. Así es. Solamente queremos transmitir lo que la escritura ha mencionado, como dice la palabra, por sus santos profetas, sus apóstoles, que fueron inspirados por el Espíritu Santo para transmitir el mensaje a nuestra generación, y que estuviéramos preparados para el porvenir o nuestros acontecimientos que estamos viviendo en este siglo XXI, para preparar a la iglesia para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es, y hemos iniciado el ciclo escolar, y por eso quisimos ser muy enfáticos con esta escritura. El ciclo escolar, de una manera sui generis, de una manera inesperada, desde que inició el comienzo de este año 2020, se dice que es el inicio escolar que nadie pensaría que pudiera haber iniciado de esta manera. Sin embargo, para nosotros como padres de la iglesia, como padres de familia, como gente que ama a su país, a su nación y a la educación, tenemos una responsabilidad como comunicadores para decirle lo que se trama, lo que está tratando de hacer nuestras autoridades, algunas de ellas influenciadas por organismos internacionales, tratando de adoctrinar y comenzar a hacer una preparación con los niños. Dice aquí la primera carta del apóstol Pedro, entrando a la temática escritural, porque algo que tiene este programa, de a lo mejor algunos otros que son muy buenos, muy bien preparados, es que tratamos de darle énfasis a la palabra. Queremos que la palabra nos vaya dirigiendo y nos ayude, porque la palabra ha demostrado todo el tiempo que dice la verdad. Y que la verdad nos va a hacer libres a cada uno de nosotros. Y dice el escritor, capítulo 3, primera carta del apóstol Pedro. Pedro, hablando de cuestiones proféticas, nos está mencionando aquí, y dice el escritor, el verso 20, está haciendo el énfasis de lo que hablamos la semana pasada. Estábamos hablando de esos espíritus, de esos ángeles caídos, de esos gigantes de la antigüedad. Y bueno, el verso 20 nos dice, porque estos espíritus, estos ángeles que se negaron, dice que a aceptar, a obedecer a Dios, dice ahí, se negaron a obedecer a Dios en el tiempo de Noé. Y fíjese cómo es interesante, cómo va enlazando todo el apóstol Pedro, hablando en la actualidad acerca de eso, en su tiempo, y dice, Dios esperaba pacientemente, lo estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos, y dice, Dios esperaba pacientemente por ellos mientras Noé construía el arca. No pierda de vista esto. En el arca, está hablando del arca, en esa arca dice, en la cual solamente 8 personas fueron salvadas mediante esta tribulación de agua, si lo pudiéramos llamar de esa manera, de esa forma en que Dios decidió que pasara el diluvio y la extinción de toda esa, de los contemporáneos en la vida de Noé. Pacientemente Dios esperó. Los comentaristas dicen que fueron 100 años, según escrituralmente algunos mencionan 120 años. Lo que sí nos dice es que fueron mucho tiempo. Por eso habla de la paciencia de Dios, que ya hablamos en programas anteriores acerca de esa paciencia. Lo que nos lleva ahora a ver es que los que se salvaron fueron exclusivamente la familia de Noé. Los hijos de Noé. Amén. Fueron los únicos que se salvaron. Esto es algo muy importante, porque le vamos a hablar a ti, joven. Veo que hay muchos jóvenes aquí conectados, pero también hay padres, y queremos hablar a la conciencia de los padres y a la necesidad de los jóvenes de entender que estamos a punto de ver la preparación de un acontecimiento donde aquí se salvaron jóvenes. Amén. Los hijos de Noé fueron esos jóvenes que salieron y escaparon de todo el juicio que venía contra este tiempo, para este mundo. Venía un juicio preparado por Dios, porque se negaron a poderse alinear a su propósito. Y aquí encontramos a Noé, que nos menciona en la escritura que él se preparó como papá.
Papá, lo primero que tenemos que hacer en este tiempo es prepararnos. Y te hablaba del inicio del ciclo escolar. Tenemos que prepararnos de lo que va a tratar de hacer el faraón de este mundo, poniéndole como un título de esa manera, porque eso pasó en Éxodo. Eso pasó en los tiempos de Moisés, Ulises. Quisiera que comentaras un poquito de eso. Sí, sobre todo cuando el pueblo de Moisés estaba en Egipto, cautivo, vemos cómo Dios manda a un hombre para liberar a ese pueblo llamado Moisés. Y ese hombre va con el faraón egipcio, el imperio egipcio de aquel siglo, el imperio más poderoso de la tierra, y le dice, déjanos ir. Y él le dice, te vas a ir tú con nada más los adultos y los niños me los vas a dejar aquí. Y esa palabra es tremenda, porque sabían ellos que esa generación que iba a salir sin los hijos podía perderse, podía morir en el desierto, pero querían adoctrinar a los hijos de los israelitas. Ahora, lo más tremendo, amados, es que esos hijos son los que entraron a la tierra prometida, si Amén. Vemos la cronología bíblica. Amén. Esos hijos que el faraón quería quedarse en Egipto para esclavizarlos, son los que Dios usó más adelante para que pudieran entrar a la tierra prometida. Esto es una figura de lo que hoy en día quiere hacer el faraón, desde el sistema que se quiere formar para esclavizar a nuestros hijos, para meterlos en una estructura social, política, religiosa, y ya bien planeada que está, amados. Y eso es algo que tenemos que concientizarnos, tener esa alerta, porque el sistema quiere llevarse el corazón de nuestros hijos para que no escapen y hereden la promesa que Dios tiene para escapar, así como escapó Noé con su familia, y que puede escapar esta generación de los juicios ya destinados bíblicamente para el mundo que no va a querer nada con el Señor. Y sobre todo, como lo comentabas, pastor, no es algo solamente local. Hace unos días también nos llegaba información de la persona que va a estar como corriendo las elecciones por el lado de los demócratas, si no es en Estados Unidos. No estoy equivocado. Esta señora Harris, de apellido Harris, una persona promotora de todo lo que es los derechos hacia el aborto, hacia la ideología de género, y eso está sucediendo. O sea, esos van a ser los que están promoviendo para gobernar naciones, para hacer de que todas estas leyes que comentaba el pastor, implementarlas. Entonces, padres de familia, no solamente es lo que tú ves ahorita, tú tienes que estar apercibido de lo que el Señor a través de su Espíritu Santo te está mostrando. También vamos a mostrar información de cómo en nuestro país, en exámenes de secundaria, se ha estado promoviendo todo este tipo de ideologías. Definitivo. Cómo se ha estado infiltrando toda esta ideología, todo el progresismo, ese movimiento terrible, como lo hemos mencionado y lo seguiremos mencionando, un movimiento diabólico, porque no proviene de otro lado más que de un movimiento satánico. Porque quiere destruir todo lo que tiene que ver con Dios, con su palabra, con valores, con el caminar en una vida recta, en una vida correcta, porque todo lo que quiere hacer es promover todo lo contrario. Y el pueblo de Estados Unidos, si tú nos estás viendo Estados Unidos, si tú conoces personas en Estados Unidos, tienes que entender los tiempos que estás viviendo. Amén. Porque como nación viene un tiempo muy fuerte, muy agresivo. Estos próximos 3 meses, septiembre, octubre, noviembre, ponga atención, pueblo de Estados Unidos, porque vienen las elecciones y hay una serie de factores terribles, amados. No solamente ocultismo, no solamente el área donde el área espiritual se está manejando, porque de ahí comienza todo, pero todo lo que se ha planeado, todas las estrategias que están haciendo, hay gobiernos, hermano, que están metiendo la mano porque no quieren que quede otra vez el mismo presidente, porque está a favor
de los principios, de que pueda volver a soberanizarse como nación, y quieren volver a traer esa agenda diabólica, como bien lo dijiste, una agenda de muerte, porque es una agenda de muerte. Y es muy importante, pueblo de Estados Unidos, que entiendas que tienes que poner a orar también por tu nación, porque está en juego toda una generación. Así como Faraón quería quedarse con toda una generación de los israelitas, que Dios los quería para él, tenemos que ponernos como Moisés y el pueblo, Aarón y todo el pueblo, que dijo: no nos vamos a ir sin nuestros hijos. No nos vamos a ir a ningún lado si nuestros hijos no van con nosotros. Y esa es la voz de alerta, y de que tú y yo tenemos que tener esa pasión de decir: vamos a defender a nuestros hijos, como se han estado levantando licenciados, se han estado levantando políticos, padres de familia, gente en muchas de nuestra esfera social, que ahorita, ¿sabes qué fue lo que sucedió? La representante del gobierno, la vocera oficial del gobierno, la señora Olga Sánchez Cordero, que enfatizó, porque hay una ley que ha querido tratar de hacer nuestros estados, lo hemos comentado anteriormente, la ley del PIN parental, que están tratando de ayudar a los padres de familia para que ejerza su derecho. Fíjense bien qué locura, pero eso está sucediendo. Hay una iniciativa de ley para que los padres de familia continúen con el derecho de educar y elegir la educación que sus hijos van a tener en su escuela, en su educación primaria, en su educación secundaria, en lo que es su nivel de educación a través de nuestra Secretaría de Educación, y también de los valores que se les van a influenciar, porque la otra iniciativa que ya está también por parte de nuestras autoridades, de nuestro gobierno, la iniciativa es que quitarle a los padres el derecho. Mire, este programa se llama Principios del Reino. Hay principios que el Estado solamente los reconoce. Esto es algo muy importante que tenemos que entender. El Estado reconoce los principios que ya tenemos, los derechos que ya tenemos. El derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho que nosotros tenemos de nacer en un país con libertades y la libertad de las garantías individuales. Hay muchos derechos que ya tenemos por simplemente haber nacido. El Estado está tratando de quitar esos derechos y él adjudicarse el derecho de hacer lo que le plazca. En este caso, la educación que estamos comentando es la educación, como yo le decía hace un momento, una educación que viene ya de organismos internacionales para establecer una agenda, para quitarle primero que nada el derecho a los padres de elegir su educación. ¿Qué quiere decir eso en pocas palabras? Que no quieren ya que tú puedas elegir la educación que tus hijos van a recibir. Y eso ya es una propuesta, eso es una iniciativa que ya está. Y hay una propuesta de varios padres de familia creyentes en Jesucristo, independientemente de su credo religioso y su organización, por así lo quieramos mencionar, pero esos padres de familia se han unido porque aman la familia. Así es. Y han tratado de establecer una ley que se llama el PIN parental. Y la Secretaría de Gobernación, con muchas entidades que están detrás de eso, están tratando de que no se lleve a cabo la votación a favor de estas iniciativas de los padres, porque quieren quitarnos el derecho que ya tenemos ahorita de elegir la educación de nuestros hijos. Así es. Eso traerá un problema muy grande. Papás, tienes que levantar la voz, tienes que saber involucrarte. Hoy en día no podemos presentarte algunos videos, pero ya hay muchas personas que están levantando la voz y le están diciendo a la Secretaría de Gobernación, señora Olga, porque ella dijo algo muy interesante, me gustaría leerlo. Sí. Me gustaría leerlo ahí con algo que ella estableció. Mientras lo buscas, ahora eso no solamente afecta a los evangélicos o religiosos, como algunos le llaman. Yo tuve un debate esta semana por una publicación que salió ahí en Facebook y yo contesté sobre valores, no metimos religión, solamente porque mencioné que Jesús nos dejó un ejemplo
una persona me tachó de religioso y que nosotros los religiosos siempre queremos hacer lo que nosotros queremos y que por eso nuestros hijos están frustrados, me puso una persona. No, padre de familia, eso te va a afectar a todos, seas religioso, seas cristiano, seas católico, seas satanista, lo que seas, te va a afectar. Pues tú tienes que saber lo que está pasando con esta iniciativa, que ahorita el pastor va a ver cómo es lo que está mencionando esta persona para la afectación de tu casa, de tu familia. Ahora, amados, entiendan una cosa. Fíjense lo que dice la Secretaría de Gobernación. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el PIN parental sería un atentado contra la Constitución y que ella defenderá hasta la tumba el derecho a la educación laica, luego de que congresos estatales han presentado iniciativas para establecerlo en las escuelas. Una cosa es la cuestión laica y otra cosa es que metan la ideología de género, que es lo que quieren meter. Eso es una ideología, eso no es ciencia. La ideología de género no quiere nada con la ciencia, ni la biología, ni la química. Al contrario, la demerita y la deja fuera. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y dice, la funcionaria defendió el comunicado que enviaron en conjunto la Secretaría de Gobernación, la Educación, la SEP y la de Salud para advertir que esta iniciativa es inconstitucional y viola los derechos de los menores de edad. En España, ¿cómo surge esta situación? En España, uno de los estados español, de las entidades, Así es, los padres se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer una iniciativa de todos los padres de que no se van a meter con el derecho de educar a nuestros hijos. Ganaron. Ellos, en ese estado, el gobierno no se puede meter, pero el estado pone una alerta y en todos los demás estados, todos los demás congresos estatales, la echó abajo. La rechazaron. Esto, ¿qué nos llama, amados? Tenemos que parar las antenas. Tarde o temprano nos están diciendo aquí que ellos van a defender hasta la tumba para que se establezca esto en nuestro país. Y en nuestro Congreso estatal, ya sea en Monterrey, ahí en el Nuevo León, lo echaron abajo cuando los padres ya tenían todo planeado, la planeación, toda la información, la iniciativa. No hubo votación por una llamada de gobernación. Y eso todo el mundo lo supo y salió en los periódicos, en las noticias. Gobernación habló antes de la reunión y dijo, no vayan a votar a favor de estos padres. Así es. Amados, estamos viviendo tiempos muy críticos, que tenemos nosotros que saber en qué tiempos estamos. Por eso le decía, y hoy le comentaba aquí a Ulises, hoy en la mañana recibí una información de que la ONU ha destinado a un regente, a una persona que va a ver cuáles son los grupos religiosos, son para puros grupos religiosos, que están en contra para establecer el aborto como ley, la ideología de género en las escuelas y todo lo que se está interponiendo en las sesiones estatales de los estados de cada país que representamos para saber qué religión es, qué fe tiene y empezar a quitarla. Esto yo le quiero decir algo, viene una persecución religiosa. Viene una persecución religiosa donde ahora se va a saber quién es quién. Como lo que pasó en el estado de California, pastor. Platícales. Al final de cuentas, el gobernador de California cerró las iglesias, que porque podían contaminarse, y luego dijo, pueden ir pero no pueden cantar, y hubo un pastor que se levantó y dijo, yo no voy a aceptar eso, y hubo un debate y la Corte Federal de los Estados Unidos canceló esa iniciativa del gobierno de California y le dieron el voto a favor, porque en la Constitución de los Estados Unidos, la primera enmienda que le llaman ellos, habla sobre los derechos y las garantías individuales, y vino abajo esa iniciativa del pastor. Pero ¿qué pasa si tu gobierno cambia la ley? Ahí es donde empieza. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Se quieren cambiar las leyes. Pero y está escrito. Son indicios de cómo está eso que acaba de comentar el pastor. O sea, esa guerra, ¿por qué una iglesia? ¿Por qué la iglesia no ir? ¿Por qué si quieren abrir los bares, las cantinas, los centros de entretenimiento?
¿Por qué si quieren eso y no quieren que la iglesia se junte, que se prepare, que lea, que alabe a Dios? ¿Por qué? Ahí es donde está la diferencia. Pero es lo que comenta el pastor, cómo nosotros tenemos que prepararnos, saber, conocer lo que está pasando. Y como decías, está escrito esas situaciones. Gente que va a venir contumaz, una gente que va a decir, por mi tumba, hasta mi tumba yo voy a dejar esto. Y una entrevista que le hizo López Dóriga a esta persona, a la secretaria de Gobernación, a la señora Olga Sánchez Cordero, y cuando están en la conversación, pastor, ella menciona y dice, estos que se quedaron con el creacionismo. ¿A quién está hablando? O sea, todos los que creen en el Señor, en la fe, los que creen en la palabra. Entonces, es una indirecta, muy directa, digámoslo así. Entonces, iglesia, tenemos que ponernos a orar, tenemos que ser conscientes. Yo estaba viendo antes de dejarle el lugar aquí al pastor, Proverbios 29:2 nos dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Cómo es tan trascendental? ¿Cómo el escritor de Proverbios sabía que al tener un gobierno impío, había afectaciones al pueblo? Pero cuando hay un hombre justo, cuando hay alguien, gobiernos justos, que hay equidad, que hay respeto, que hay, se respetan las garantías del individuo, dice que el pueblo se alegra. Y eso es lo que tenemos que orar, pedirle a Dios que nos dé el discernimiento de su palabra y estar orando. Nuevo León y muchos estados, el próximo año va a haber elecciones a gobernadores, a alcaldes. Hay una votación intermedia del gobierno federal y ahí es donde tenemos que ser muy cautelosos. No ir con el enojo, no tomar una decisión con el hígado, sino tenemos que ser sabios en las decisiones que se van a tomar. Y nos tiene que llevar realmente lo que dijo el Señor, que todo lo que tenga que ver con respecto al reino, necesitamos nosotros promover eso. Todo lo que pueda ayudar a favorecer que la gente, como bien lo decías ahorita, no es una religión lo que queremos que sea la gente, queremos que la gente tenga sus garantías individuales. Miren, nada más este ejemplo. Hoy quisiéramos haber tenido aquí el testimonio de esta familia que sufrió las consecuencias de en un colegio privado, porque uno pensaría que solamente en los colegios públicos sucede o en las escuelas públicas, pero en un colegio privado recibió esta madre y esta familia en sí, fueron a reclamar a la escuela porque están colocando este tipo de exámenes a los muchachos. ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque más que estarles formando como individuos, los están tratando de confundir en toda su etapa, porque esto es un examen. Le vamos a poner ahí algunas preguntas que hicieron en un examen para una persona de secundaria. Trimestral del primer grado de secundaria. Fíjense las preguntas que le pusieron a los jóvenes. ¿Cuáles son los órganos que producen placer? El glande, la vagina, el clítoris y todas las demás. ¿Cuál es la capacidad que tienen los seres vivos de procrear? Y ponen el erotismo, el sexo, la sexualidad. Fíjense las palabras que usan. Aspectos de la sexualidad que debe incluir, de dar y recibir placer. Niños de secundaria, amados hermanos, de primer grado de secundaria, y menciona la palabra erotismo, reproducción, sexo, sexualidad. ¿Qué examen de biología es esto? Fíjese qué más dice aquí, pastor. Mire, una persona nace, dice la pregunta, con un aparato reproductor visiblemente masculino. Fíjese. Sin embargo, durante su adolescencia se empieza a identificar como mujer. Al realizar estudios de cariotipo, se encuentran los cromosomas sexuales XX, por lo que decide recibir terapia hormonal
para cambiar sus órganos sexuales exteriores y modificarse ante el registro civil mexicano. Esas son las preguntas de un examen de biología a niños de primero de secundaria. Eso es terrible, amados hermanos. Es terrible lo que está aquí. Explica, menciona algún derecho sexual que tengas y explica a qué se refiere. ¿Cuándo habían hecho esas preguntas? Que los niños sepan cuál es su derecho sexual. Imagínense, esas son las preguntas que hacen. Y luego dice, fíjese, dice aquí, dice, relaciona las columnas poniendo adentro del paréntesis la letra que corresponda, utilizando la letra de color rojo como en el ejemplo. Y luego le ponen espermocidas, condón, clímax, píldora del día siguiente, capacidad de carga, y salpingoclasia, vasectomía. Y luego dice, ¿cuáles son las cremas que incentivan los espermatozoides? Método de barrera que evita el contacto entre el pene y la vagina. Método anticonceptivo que le recomendarías a una persona que ya tuvo todos los hijos que quería. Niños de secundaria, hermanos. Es un examen de un colegio privado. Tenemos el nombre, dónde se ubica, en qué ciudad están, y eso se lo puso en un examen trimestral. No fue un examen ahí que se le ocurrió a alguien. No, está bien planeado, está bien diseñado. ¿Y qué es lo que están tratando de hacer con eso? Llevar a la conciencia de los niños toda esta perversidad que está en nuestro mundo. Hablamos con una inspectora y nos decía, no podemos hacer nada, Secretaría nos dice, lo vas a hacer y lo tienes que poner. Así están las cosas en nuestro país, en muchos países del mundo, y es muy importante que nosotros levantemos las antenas y sepas y pongas atención y le pidas una explicación, y tienes el derecho, aún tienes el derecho de decir, yo no quiero que mi hijo o mi hija tenga este tipo de ni contacto, ni de esa información, ni que lo obliguen a estar haciendo eso, amado. Porque nosotros tenemos el derecho. Por eso te digo, tenemos que parar las antenas, porque están cambiando las leyes. Y si cambian las leyes, tú y yo no vamos a poder hacer nada más que estar pidiéndole a Dios que las consecuencias no nos agarren por no haber hecho lo que teníamos que hacer antes de tiempo, amado. Por eso es tan importante esa parte, que cuando dice la Escritura, y volvemos al inicio, Noé le dijo en esta parte escritural, Pedro a los oyentes, Noé y 8 personas más fueron salvadas. Así es. Noé hizo la tarea, hizo su trabajo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en medio de esta generación. Hacer nuestro trabajo y cuidar la vida de aquellos que queremos que puedan salir de los juicios que están destinados para esta tierra, por todo lo que está sucediendo, pero también votar, saber por quién vas a hacerlo. También pararte, decir en un colegio, no estamos de acuerdo, no podemos permitir que a nuestros hijos les bombardeen. Hay muchas cosas, hay bastantes. Es un examen largo, amado, no crea que son 4 preguntas. Es un examen largo que muchas de esas cosas ni nosotros las sabemos. Amén. Es como si fuera para un doctor, para una persona preparada en el tema de la salud. Porque hasta, ¿qué recomendaciones le vas a hacer a una persona que tuvo los hijos? Habla de píldoras, habla de sistemas de anticonceptivos, habla de tantas cosas, amado, que es a veces ilógico pensar que un niño de 12, 13 años, 11 años, que es cuando entran a la secundaria, tenga esas respuestas. Entonces hay una confusión en la vida de nuestros hijos y el sistema los quiere llenar de esa basura, porque no le podemos decir de otra manera, porque lo único que están haciendo es despertarlos antes de tiempo. Despertarlos antes de tiempo. Así que continuamos ahí. Y bueno, espero que no se me haya terminado, no se haya ido la señal, pero queremos terminar con esto, amado.
porque yo sé que el tiempo ha avanzado. La escritura dice en el libro de Nehemías que Nehemías le dijo al pueblo: pelea por tu familia. Así es. Pelea por tus hijos, por tus hijas, por tus esposas. Le dijo a los varones: pelea por tu familia. Y eso es algo que Dios quiere hacer en esta generación. Levantarnos. Acabamos de iniciar el ciclo escolar y tenemos que estar muy apercibidos de todo lo que está viniendo a nuestra sociedad. El único que tiene el poder, la respuesta, es el Señor Jesucristo. Amén. Si tú es la primera vez que ves el programa, si tú no sabes ni de todo lo que te estamos hablando, lo que tú sí debes de saber es que el Señor levantó hombres y mujeres para esta generación como atalayas para percibir al pueblo y que salgan de la ignorancia que hay, porque esto no nos lo dicen. ¿A cuántos de ustedes como papás le preguntan: le voy a poner este examen a tu hijo? Esto lo metieron. No nos están pidiendo permiso, lo están tratando de hacer y te están mandando esa bomba de tiempo en la cabeza de tus hijos a tu casa, para que ellos no saben, a lo mejor les va a dar pena preguntarte. ¿Y qué va a suceder? Se van a quedar con tanta información mala, le van a preguntar a gente que no va a saber explicarle o que les va a dar mala información y creamos otro problema en nuestra sociedad que no estamos nosotros apercibiendo con tiempo. La Biblia nos dice que para este tiempo el Señor también levantó a Noé y pacientemente estuvo esperando que la gente se convirtiera. Ese es el tiempo de Dios llamándonos a esta generación a decirnos: zafa tu familia y a tus hijos de todos los peligros y de todos los juicios que vienen sobre esta tierra, amado. Así que queremos orar por las familias, queremos terminar orando por las familias, cubriendo las familias. Pon atención, papás. No importa que tú puedes decir: yo soy cristiano, yo no tengo problema. Amado, es cuando más tenemos que poner atención. Y si tú estabas dejando que la escuela se encargara de darle la biología que quieren darle, hoy están dando más ideología que biología. Así es. Así que tenemos que estar apercibidos de lo que está sucediendo. Y antes de orar, pastor, me acordé ahorita mientras estabas hablando, por eso me puse a ver un poquito el teléfono. Hace unos días, de hecho fue hace 6 días, salió una publicación de una nueva serie que va a salir en Netflix el 5 de septiembre, que se llama Cuties. En inglés y en español se llama Guapis. Y son niñas de 11 años vestidas como show girls o como bailarinas exóticas. Eso es lo que están tratando, eso es lo que se está viviendo. Eso es lo que se está hoy en día transmitiendo en las plataformas digitales que tus hijos están accesibles, que tienen el acceso, la clave, etc. Y cuando tú ves los comentarios de aquellas personas que ignoran de todo esto, te dicen que eres un fanático, que eres un religioso, que eres un troglodita, que estás viviendo en el pasado y que por eso está la sociedad así, por gente como alguien que no tiene criterio y que no están bailando no son bailarinas exóticas, que es una academia de danza. Y tú ves la portada y ves que es prácticamente niñas vestidas como trabajadoras sexuales de cualquier lugar, table dance o salones de baile, y eso es lo que está hoy en día en la televisión de tu casa. Si tu hijo está viendo este examen y luego está viendo eso en la televisión y luego el gobierno los quiere implementar, ¿qué crees que va a pensar tu hijo que es normal? Y que tiene un papá que es religioso, que es un papá que no está de acuerdo a los tiempos. Y es ahí donde tú tienes que apercibirte, donde tú tienes que estar atento de lo que está pasando. Padre de familia, Noé salvó a sus hijos. Y hay una versión de ese mismo pasaje que leyó el pastor, que yo estuve viendo aquí también, de 1 de Pedro 3, 20.
y aquí lo voy a, para que tú lo veas, cómo dice aquí esa versión que habla de este mismo tema. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construían el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Se salvaron de esa tragedia, se salvaron de ese juicio que Dios trajo sobre la humanidad. Qué terrible sería que perdieras a tu familia y todo el mundo diciéndote: no, eres un religioso. Tú tienes que tener una convicción de lo que es una familia, de lo que son los principios y valores que nuestra sociedad ha perdido. En ese debate que les comentaba ahorita, pastor, cuando yo mencioné que el humanismo exalta al hombre, en vez de exaltar los valores, mucha gente me contestó. Jamás había tenido tantas respuestas de un comentario. Y todos diciendo que no estaba mal, que yo tenía que tener un poquito más de criterio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer bíblicamente? Porque hemos mencionado siempre que este programa es bibliocéntrico, es algo que tenemos que basarnos en la Escritura. Y hoy en día los valores que quieren implementar en esta nueva sociedad, en esta nueva forma de vida, es: saca los valores y ahora vete por tus sentimientos, por tus deseos, por tus atracciones. Y si mañana ya no quieres eso, agarra otro. Tú eres el responsable. Y eso es totalmente antibíblico, porque la Biblia nos deja claramente cuáles son las formas como Dios estableció la vida en esta tierra. Yo te invito a que tú reflexiones: ¿qué está viendo tu hijo? ¿Qué está viendo tu hija? ¿Con quién está compartiendo su tiempo? ¿Qué es lo que se está influenciando? ¿De dónde se está influenciando? Para que tú puedas tomar a tus hijos y salvarlos como lo hizo Noé. 100 años. Imagínate 100 años estar aguantando la burla, estar en el colegio de los hijos de Noé, burlándose: tu papá loco, ¿qué está haciendo? ¿Ustedes por qué le ayudan? Lo mismo estamos viviendo hoy. Por eso Jesús dijo: como en los días de Noé, así será mi venida. ¿Cómo fueron los días de Noé y cómo los estamos viendo hoy? Y tú y yo tenemos que estar bien seguros para que cuando tus hijos vengan y te digan: oye, están hablando esto, me están diciendo, tú tienes que estar bien seguro y afianzado en la palabra y decirles exactamente que lo mismo que pasó con Noé, el día, dice la Biblia, el día que se cerró la puerta del arca, se acabó la oportunidad. Así es. Se acabó la oportunidad para la humanidad. Así que estamos a tiempo. Dios sigue teniendo esperanza, sigue dándonos confianza en su palabra y nos sigue dando la seguridad de que si nos afianzamos en Él, escaparemos tarde o temprano de una situación que viene contra este mundo. Las señales están por todos lados, cada vez más sucede algo y como comunicadores tenemos una responsabilidad, no solamente con ustedes, que es nuestro auditorio, sino tú con la gente que no conoce y que es importante que le apercibamos del peligro, como hoy lo vimos, de lo que está viviendo nuestra sociedad, ahora enfrascados con nuestros hijos. Al igual que en la generación de Moisés, esos niños que el faraón los quería, Dios los tenía destinados para un propósito y un futuro totalmente de bendición. Así que hoy en esta noche queremos decirte e invitarte que le pidas a Dios su ayuda, que le hables y digas: Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi fortaleza y tú eres el único con el cual yo puedo salir, porque sabes una cosa, cuando uno recibe toda esta información, viene una carga. Así es. Y viene miedo, y vienen muchos temores en nuestra mente, y empiezas a pensar: hay gente que ya no duerme igual,
que está nada más viendo. El único que da la paz es el Señor Jesús. Y el único que te dice, confiados, espera, yo tengo mejores planes y yo no los voy a dejar solos. Y nosotros por eso nos afianzamos en la palabra y en saber que si alguien conoce todos los tiempos, ese es nuestro Dios. Así que vamos a confiar en Él y vamos a pelear lo que nos toque pelear, lo que tengamos que hacer, lo que tengamos que levantar la voz, pelear en el punto de vista de ese sentido figurado de hacer nuestro trabajo y nuestra labor como lo hizo Noé, para que toda su familia se fuera en ese tiempo que Dios le preparó esa arca de salvación. Y ahora el arca es Jesucristo. Amén. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, afiánzate en Él y dile, Señor, te necesito tu ayuda, ven a mi corazón. Si tú nunca le has invitado a Jesús a entrar a tu vida, a tener esa relación, no de una religión, sino una relación personal con Él, hoy queremos invitarte a que lo hagas con nosotros una vez más. Y después, pon a tu familia. Si están ahí tus hijos, vamos a orar por ahí, cúbrelos, porque acabamos de entrar a esta semana y vamos a orar por nuestros hijos y vamos a orar por nuestra generación. Amén. Que va a entrar a una nueva etapa en este mundo que estamos viviendo de una era virtual. Amén. Así que te invito a que tú que estás ahí, que le digas al Señor, Señor Jesús, yo quiero conocerte. Amén. Te invito a mi corazón. Gracias. Yo necesito tu ayuda, necesito tu compañía. Creo que moriste en una cruz por mis pecados, que pagaste el precio, que mis pecados ya tenían destinado a la condenación, mi alma, pero tú lo pagaste por amor a mí y moriste para darme libertad. Yo creo que resucitaste de los muertos y con eso me has dado la oportunidad, una nueva oportunidad de ser tu hijo y ahora de vivir conforme a tus principios. Tus principios vengan a mi corazón, los recibo. Ven a mi vida, Señor, y ayúdame en esta nueva generación que me ha tocado vivir. En el nombre de Jesús oramos, creyendo la palabra. Amén, amén, amén. Y ahora vamos a orar, Ulises, por las familias. Vamos a ponerlas en el nombre del Señor en las manos de Dios. Mientras orábamos, ahorita que estaba haciendo la oración el pastor, se me vino a la mente ese capítulo donde los tres jóvenes hebreos se enfrentan al rey Nabucodonosor. Preparados, muchachos, lejos de su país, lejos de sus costumbres. Iban como cautivos, iban como esclavos. Y esos tres muchachos demostraron el gran trabajo que habían hecho sus padres en sus corazones, que ya no estaban ahí. Probablemente sus padres, la Biblia no menciona, pero sus padres probablemente habían muerto durante el cautiverio. Pero estos tres muchachos le dijeron al faraón: mas sepas, oh rey Nabucodonosor, que aunque nuestro Dios no nos salvare, no nos vamos a inclinar ante tu estatua. Qué tremendas palabras. Jóvenes con convicción, jóvenes que sabían lo que era bueno y lo que no estaba correcto, lo que era malo delante de los ojos de Dios. En esta hora vamos a orar por tu familia y vamos a pedirle a Dios que te dé palabra. Amén. Que te dé esas palabras para guiar a tus hijos. Y joven, que si hay una confusión en tu vida, que si tú estás viendo, no, pues es que ya tengo un amigo que ahora era hombre, ahora es mujer, y mujer que ahora le gustan las mujeres, y ya no sé qué soy yo, que Dios te ponga esa convicción como estos tres jóvenes. Así es. Jóvenes que estaban bien cimentados. Por eso Jesús dijo: el que está cimentado sobre la roca, vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán problemas y su casa no se caerá, porque está fundamentado sobre la roca y la roca es Cristo. Y en esta hora, familia, que tu casa, tus hijos estén fundamentados en Cristo. Así es. Vamos a orar por ti, vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias en esta hora. Amén, amén. En esta hora ponemos en tus manos las familias, Señor, de cada persona, de cada uno de los miembros de la iglesia, de cada una de las familias que nos están viendo en esta hora, que nos vieron, Señor.
a cada familia, Señor, que ha podido tener esta oportunidad de escuchar. Padre, la bendecimos y ponemos en tus manos ese hogar, esos hijos, Señor, que se cumpla tu palabra, como dice, Señor, que serán nuestros hijos como plantas crecidas de la juventud, como, Señor, como columnas labradas de un palacio, nuestras hijas, Padre, y como estos 3 jóvenes hebreos, con convicción, con valores, con entrega, con sabiendo, Señor, el riesgo y el problema en que se iban a meter, pero tú los honraste porque ellos honraron tu nombre, Padre. Bendice, Señor, este ciclo escolar, Señor, atípico en nuestro mundo, en nuestro México. Que nuestros hijos, Señor, sean guiados, Señor, por tu Espíritu. Pero la labor, Señor, trascendental es en la familia. Que tú glorifiques tu nombre en cada familia, Señor. Así es. Bendice el hogar, bendice la familia. Porque tú le dijiste a Abraham, en ti serán benditas, Abraham, las familias de la tierra. No dijo categorías, no dijo religiones, no dijo de lugares de nacimiento, no dijo naciones. Dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Señor, que esa bendición que tú le dijiste a Abraham llegue a cada uno de nuestros hogares y a cada hogar, Señor, que está viéndonos y a cada hogar que está siendo, Señor, ministrado en esta hora por tu palabra, Padre maravilloso. Rogamos que tú bendigas a nuestros hijos y pon un cerco de protección sobre ellos, Padre, sobre sus deseos, sobre sus anhelos, sobre sus sentimientos, sobre sus valores, Señor. Y tu palabra dice que el que es guiado por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así sea, Señor, tu bendición sobre cada familia. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria desde ahora y para siempre, Señor. Amén. Amén. Reciba tu familia cobertura, protección, cuidado de parte de Dios. Porque sé que en sus manos estamos seguros. Su Amén. palabra dice, Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana con un tema más acerca de los principios que estamos viendo como en los días de Noé. Bendiciones para tu familia. Saludos a todos. Gracias por sus comentarios. Saludos al hermano Antonino Rincón que está ahí. Un abrazo, hermano. Bendiciones. Así es.